Hola, bienvenido. Estás escuchando los podcasts de Dios Proveerá. En esta oportunidad la clase 9 de nuestra escuela dominical, la primera parte del Evangelio del Reino, con nuestro hermano Luis Santibáñez. Esperamos que sea de gran bendición para ti. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Él por la oportunidad que nos brinda de estar compartiendo y aprendiendo de su palabra también a través de este medio. Hemos estado viendo diferentes aristas del Evangelio, hemos estado viendo qué es el Evangelio y hoy día vamos a continuar en esta misma línea, pero ahora para entender por qué es llamado el Evangelio del Reino. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 23, que dice que Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es uno de los textos entre medio de muchos que nos habla del Evangelio y nos otorga esta característica, que es el Evangelio del Reino. Y hoy quiere que podamos comprender entonces el por qué es llamado de esta forma. Creo que durante las clases anteriores hemos visto lo necesario para saber por qué el Evangelio es una buena noticia, pero esta buena noticia a veces tiene ciertos calificativos, características, como en el pasaje que hemos leído, en el cual se le llama entonces la buena noticia del reino. En primer lugar, debemos decir que esta palabra en el Nuevo Testamento usa una palabra griega que es basilea, y su significado es bastante sencillo porque significa reinar, gobernar, un área que es regida, dirigida por un rey. Y en el Antiguo Testamento la palabra que se utiliza para el reino es malak, que significa también tener dominio o poder. El tema del reino entonces es un tema muy habitual en la Biblia. Ahora podemos preguntarnos el por qué. La respuesta también es sencilla, porque Dios es un rey. No en el sentido como un abuelito sentado en un trono físico con una corona y dando órdenes a las personas como lo vemos en las películas. Es un rey en el sentido de su soberanía universal, de su gobierno universal, de su justicia, de su poderío, de su eternidad. Dios reina, controla y domina sobre todo. Nada en este sentido se sale de su control. Su reino es un reino eterno, no es interrumpido por nada ni por nadie. Por eso el Salmo 93, del versículo 1 al 3, dice que el Señor reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá, firme es su trono. Desde entonces tú eres eternamente. Dios, estimados, es el rey del universo, no solamente del planeta Tierra, es el universo de toda creación, es el rey de lo invisible y de lo visible, es el rey de tanto los vivos como los muertos, es el rey de los ángeles y de todos los seres humanos. Dios es el rey del universo y como tal merece que toda la creación esté sujeta a este rey, a su dueño. Más allá, mis hermanos, que por el pecado esto no suceda en el corazón de la gente al desobedecer. Dios sigue siendo el creador y es digno de que la voluntad de todos los hombres esté sujeta a su voluntad. Dios es el rey. Ahora, sé que de esto surge una interrogante natural en medio de esta declaración. ¿Dios puede reinar en el pecado, en medio del pecado? Sé que es una pregunta difícil y no espero profundizar en ella. Sin embargo, la respuesta que puedo dar de acuerdo a la Escritura es que Dios reina en medio del pecado en un sentido y en otro sentido no. ¿En qué sentido reina? Reina en el sentido de que Él no ha perdido el control en medio del pecado. Dios puede frenar la maldad y el pecado del ser humano, puede incluso terminar con la vida de esa persona. Pudo haber destruido al hombre cuyo corazón es la fuente de maldad. Y el hecho de que soberanamente y por su misericordia permita el mal no quiere decir que Él no sea potencialmente capaz de hacer que todo lo que Él quiera pueda ser frenado, ¿cierto? Pueda ser frenado en consonancia siempre con su santidad y justicia.
Hemos respondido entonces brevemente en qué sentido Él reina, en el sentido de que a pesar del pecado nada se sale de su control y Él podría potencialmente frenar toda la maldad, y muchas veces en la Biblia se ve que Él frena la maldad de las naciones y de las personas. A algunas de ellas les quita la vida y a otras naciones también las destruye. Pero ¿en qué sentido no reina el Señor en medio del pecado? Bueno, en el sentido de que Él no tienta a nadie y no hace pecar al hombre, no ha incentivado al hombre para que haga lo malo. Como dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios deseos, es atraído y seducido. Este pasaje nos deja en claro de que Dios no puede impulsar el mal moral, el pecado. Dios no está reinando en el pecado, en el corazón de un hombre que asesina, no está dirigiendo esas moléculas de ese brazo para que golpee a otro hombre, a ese hombre que roba o comete cualquier otro delito. Esto lo digo consciente que muchos teólogos, principalmente calvinistas, creen que Dios incluso planificó el mal para su propia gloria. Porque hacen el siguiente razonamiento. Si Dios es soberano y todopoderoso, no puede haber tenido un plan donde ocurran cosas que salgan de su control. Y llegan de esta forma a una conclusión que es lógica, filosófica, pero poco escritural, diciendo que Dios incluso planificó el mal para que ocurriera en la tierra. Lo cierto es que aquí tenemos dos opciones. Creer que Dios es causante del mal por ese razonamiento lógico, porque nada pudo haber salido de su control y de su plan. O creer, en segundo lugar, que Dios no es causante de ningún mal en ningún sentido porque Él es santo y Él no puede negarse a sí mismo e ir en contra de su naturaleza. Esto nos lleva entonces a pensar respecto a la presencia del pecado, al origen del pecado en la tierra y en relación a su omnisciencia como un misterio. La palabra del Señor dice que las cosas reveladas pertenecen a los hombres, pero los misterios, las cosas no reveladas, pertenecen al Señor. Y hay un punto acá que no vamos a poder entender, pero sin embargo podemos saber por la Escritura de que Dios no es causante del mal moral, ni es el originario del pecado, porque va en contra de su naturaleza, de su santidad. Y la Biblia lo declara así. Hay partes donde aparentemente se muestra como que Dios fuera causante del mal, y en todos esos pasajes, podemos estudiarlo en otra ocasión, en todos esos pasajes se refiere precisamente a la adversidad más que al mal moral, al pecado. Lo que nos revela la Escritura, entonces, es que soberanamente Dios decretó que el hombre fuera creado perfectamente y tenga la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Es decir, fue creado con lo que se llama el libre albedrío. Y eso debe ser entendido como parte de la perfección en la creación, no como una forma de imputar a Dios todo el mal acaecido sobre la tierra. Eso fue una decisión absolutamente del hombre. Lo segundo que nos revela la Escritura es que el hombre ocupó esa hermosa capacidad del libre albedrío para hacer algo malo, para pecar, para desobedecer en el huerto. Sin embargo, en relación al reino de Dios en este momento podemos saber con certeza dos cosas. Primero, que Dios quiere reinar entre los hombres, quiso reinar en el huerto, quiere reinar ahora en su iglesia. Hay una oración que nos invita a hacer, de hecho, y dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Y en segundo lugar, que la decisión del hombre, por la condición de su corazón, no quiere el reino del Señor y opta muchas veces por desobedecer y por pecar contra el Señor. Esto es lo que hizo Israel, el pueblo de Dios, que no tenía rey, y le pidió
al Señor un rey. Y el Señor le habla al profeta Samuel, en 1 Samuel 8:7, le dice que no te han desechado a ti, o sea, a Samuel, sino a mí para que no reine sobre ellos. Ahora, el punto central es este. Dios busca restablecer en su historia redentora, busca restablecer su reino, su dominio en la creación, en su pueblo y en el corazón de los hombres. Y en el desarrollo del plan de Dios para redimir a la humanidad y restablecer el reino de Dios en su corazón, una de las primeras cosas que Dios hace es elegir a un pueblo que va a ser el instrumento, el medio para que ese reino sea reestablecido. Esta promesa que sale en Génesis 12 habla de una simiente en la cual serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces quiero relatar en este momento brevemente la historia de este pueblo, del pueblo de Israel, porque es ahí donde entendemos por qué Jesús viene con un evangelio llamado el evangelio del reino. Es en medio de Israel, mis hermanos, donde cobra fuerza y sentido el reino, el rey, el libertador que vendría de la simiente de Abraham, la simiente de Abraham. Ahí en Génesis 12 se relata, ¿cierto?, cómo Dios llama a Abraham para sacar de sus lomos a un pueblo. Y Abraham tiene un hijo que es Isaac. Isaac tiene otro hijo que es Jacob. Y él en un momento, en una parte de este relato, lucha con Dios ahí en Peniel. Y ahí se le cambia el nombre a Jacob y se le asigna el nombre de Israel, Jacob o Israel llega a tener 12 hijos, los cuales posteriormente serían las 12 tribus de Israel. Y aquí es donde entonces surge o está el origen de esta nación, el origen de Israel, de la nación de Israel. Bueno, hay varios otros eventos que quiero explicar a modo de entender un poquito esta historia. Luego, ¿cierto?, en tiempos de una hambruna que hubo en Egipto, el pueblo de Israel se refugia en Egipto, protegidos por José, que en ese tiempo tenía un elevadísimo cargo y que sirvió de protector para los israelitas. Sin embargo, la Escritura nos relata que se levantó un faraón que no conocía a José. Y entonces comenzó la esclavitud y la opresión durante 400 años de esta nación israelita, que era, por lo demás decirlo, ¿cierto?, era el pueblo de Dios. Y en medio de esta esclavitud de sus 400 años, esclavizados por Egipto, la nación de Israel se multiplica en gran manera. Y en medio de la esclavitud, ya pasados 400 años, Dios levanta un libertador para asignarle, para guiar al pueblo de Israel hacia la libertad, el cual simplemente entendemos hoy día que era una figura del verdadero libertador que es Cristo. Una vez libre el pueblo de Israel, Moisés y Josué los dirige a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, la tierra de Canaán, que ellos creían que era la tierra de reposo, la tierra prometida, donde fluía leche y miel. También hoy día entendemos que esa es una tierra, una figura, un símbolo de Cristo. Él es nuestro reposo hoy día. Él es nuestra porción, es nuestra herencia. Establecidos ya una vez en Canaán, los israelitas comienzan a sufrir por su desobediencia diversos ataques de los pueblos vecinos. Jebuseos, heteos, menciona la Biblia. Ante estos ataques, el pueblo muchas veces se arrepentía y clamaba a Dios, quien les levantaba jueces. Los jueces eran libertadores para luchar contra sus opresores. De entre esos jueces, ahí estaba algunos de los que nosotros conocemos, Sansón, Débora, Jefté, Samuel, Otoniel. Y por eso en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 18, el Señor dice: cuando el Señor les enviaba jueces,
levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces, después de que Dios había levantado a uno de los últimos jueces, que es Samuel, ya de viejo este juez, que también era profeta, cerca de su muerte, el pueblo de Israel le pide a Samuel, que era representante de Dios como profeta, le pide a Samuel un rey. Y Dios le dice en 1 Samuel 12:12, cuando visteis que Naas, rey de los hijos de Amón, venían contra vosotros, me dijisteis, no, sino que un rey ha de reinar sobre vosotros, aunque el Señor vuestro era vuestro rey. Fíjense, por favor, en este momento, mis hermanos, que esta nación no tenía un rey. ¿Por qué? La Biblia lo declara en este pasaje, porque Dios era su rey. Dios quería ser su rey. No necesitaban un rey porque Dios reinaba en Israel. Pero ellos, obstinadamente, ¿qué hicieron? Pidieron un rey. Dios le dio a uno que no era muy bueno, era Saúl, que resultó al final en un fracaso absoluto, se suicidó y no solamente eso, sino que durante su vida y su reinado oprimió al pueblo de Israel y fue transformado el pueblo de Israel en el siervo de Saúl. Eso es lo que incluso había profetizado Samuel. Luego en su lugar fue levantado David, que fue en definitiva y en modo general un gran rey, un rey que se llama conforme al corazón de Dios, aunque también la Biblia nos indica que él pecó grandemente, asesinó a una persona, tomó la mujer de otro hombre. Entonces su vida también se vio manchada en este sentido. Lo mismo sucede con su hijo Salomón. Y aquí Salomón tuvo 2 hijos y acá el reino de Israel se divide en esta etapa. El reino de Israel, que es el reino del norte, y el reino de Judá, que es el reino del sur. Por eso es que la Biblia después habla de Judá, de Israel, ¿ya? Porque ese reino se divide después de Salomón. Y bueno, después de los hijos de Salomón, Roboam y Jeroboam, vienen muchos otros reyes. Todos estos reyes que le sucedieron a los hijos de Salomón murieron y la mayoría de ellos se apartó de los caminos del Señor. Cada rey mostró su inclinación al pecado, su rebelión, su desobediencia, su imperfección y su incapacidad sobre todo de liderar al pueblo de Israel de sus enemigos. Y principalmente estos reyes no pudieron lidiar con la incapacidad de vencer al mayor enemigo del pueblo de Israel, aquel que los esclavizaba, que era su propio pecado. Su pecado había sido, el pecado de Israel había sido el que lo había llevado a alejarse del reino de Dios. Y su pecado les impediría siempre obedecer la ley de este rey, tumbándolos de fracaso en fracaso. De casi todos los reyes en la Biblia se dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Se repite esta frase comúnmente al final de su reinado. Pero en medio del fracaso de estos reyes, emerge desde la omnisciencia de Dios una voz que trasciende todas las edades y que anuncia un reino diferente. Un reino que no tendría fin, un reino eterno, un reino que vencería a los enemigos de su pueblo, del pueblo de Israel, un reino que traería justicia y paz, un reino que sería inquebrantable. Hay muchos pasajes que anuncian este reinado. Yo voy a leer en honor al tiempo solamente algunos. Primera de Crónicas 17 se anuncia, ¿cierto?, a David mismo. 1000 años antes de Cristo se le anuncia acerca de la venida de un rey, que no era David, era alguien que venía del linaje de David. Ahí en Primera de Crónicas 17:4 el Señor le dice a David, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás en casa en que habite. O sea, esto también es importante. ¿Ya? Tú no me edificarás casa en que habite. ¿Ya? El Señor quería una casa en la cual habitar. El 11 de ese mismo capítulo dice, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, mire, dice que levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hermanos y afirmaré su reino, un reino firme, que no se moverá, que no será quebrantado. Él me edificará casa, una casa para que el Señor habite.
y yo confirmaré su trono eternamente. El versículo 14 de ese mismo capítulo dice, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Hay otros pasajes, como en Isaías 16, capítulo 16, versículo 5, dice que se establecerá en la misericordia un trono y en él se sentará con fidelidad en la tienda de David un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Daniel 2:44, hablando de los tiempos de los imperios en que reinarían reyes humanos, dice la profecía en el 2:44 de Daniel, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, hermano, levantará un reino el Señor que jamás, nunca, de ninguna forma, será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará, ¿cierto? O quebrantará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Lo mismo dice en Daniel 6:26. Daniel es un libro escatológico, un libro de mucha profecía. Dice acerca del emperador mismo, cuando Daniel fue librado milagrosamente. Después de esto, el emperador realiza un decreto. Dice, de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido, su dominio durará para siempre. Aquí, sin saberlo, este emperador pagano profetiza acerca de Cristo mismo. Salmos también 45:6 dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esta profecía la cita Hebreos para hablar del cumplimiento del reinado de Cristo. Salmo 89:36 dice, su descendencia será para siempre. Este rey tiene una descendencia, somos nosotros, hoy día lo sabemos, y su trono como el sol delante de mí. Jeremías también profetiza, he aquí, vienen días, declara el Señor ahí en Jeremías 23:5, en que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey. Actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Es interesante que en todos estos versículos se repite características ejemplares de este reino. Será eterno, no se conmoverá, desmenuzará y destruirá los otros reinos. Él permanecerá para siempre, practicará el derecho, la justicia. También será un reino de paz, un reino de amor. Y bueno, hay otros pasajes, Daniel ya lo hemos leído, Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino que no será destruido. En honor al tiempo no seguiremos citando, hermanos, la cantidad impresionante de textos que hablan y anuncian en medio del fracaso de los reyes de Israel, anuncian a un rey verdadero, eterno, justo, que no terminaría jamás. La mayoría de estas profecías que yo les he leído acá fueron dadas aproximadamente entre el año 1000 al 400 antes de la venida de Cristo, cientos de años, miles de años antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y en qué contexto político fueron dadas? En medio del dominio y la opresión de muchos imperios sobre Israel y sobre otros pueblos, por lo demás, está decirlo, ¿cierto? Sobre otros pueblos y también sobre Israel. Básicamente estoy hablando de 4 a 5 grandes poderíos en el mundo de la antigüedad. Desde el año 883 al 605 reinaron los asirios en todo el mundo antiguo. Desde el 626 al 539 los neobabilónicos. Desde el 539 al 337 reinaron los persas. Luego vinieron los griegos, que ejercieron también gran poderío bajo el mando de Alejandro Magno. Y finalmente el 27 antes de Cristo comienza el Imperio Romano, que ya venía como república con gran poder, pero el 27 comienza el imperio, que va a durar 1000 años de ejercicio de este poder terrenal. Israel entonces es castigado, es oprimido por todas estas naciones. Israel, en medio de su infidelidad a Dios,
había realmente fracasado junto a sus reyes, había sido asolado, destruido, oprimido por sus enemigos, sus mujeres, sus hijos habían sido entregados a la miseria, al hambre, a la muerte, habían sido sacados de sus casas y llevados exiliados a todas partes del mundo, tal cual como se había anunciado en las maldiciones que se le habían advertido ahí en Deuteronomio 28. Lo único que le quedaba a Israel era la esperanza de ese rey, de ese Mesías que los viniera a liberar de sus enemigos, de esos grandes imperios que le estaban imponiendo sus tradiciones paganas y su yugo opresor, oprimiéndolos de día, de noche, esclavizándolos en todos los aspectos de su vida y a sus familias. Cuando llega el año 400 antes de Cristo, la voz de los profetas deja de estar presente. Viene el tiempo que se le ha denominado el periodo intertestamentario, el periodo del silencio de Dios. 400 años antes de Cristo ya no hay más voz profética. Solo queda la esperanza de las profecías dichas por aquellos hombres de Dios, por aquellos profetas que anunciaban a aquel que vendría y que le sería dado el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos, las naciones y las lenguas le sirvieran. Ese Mesías que tendría el dominio, un dominio eterno que nunca pasaría y cuyo reino no sería nunca destruido ni quebrantado. Eso era el contexto, hermano, en el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos hacernos una pregunta que no podemos aclararla ahora, vamos a tener que dejarlo para la próxima clase. Habiendo explicado todo esto, mis hermanos, habiendo explicado todo esto, usted ya se imaginará a lo mejor el por qué el Señor habla de que predicaba el reino, ¿ya? Pero tenemos que preguntarnos si el reino que vino a anunciar nuestro Señor Jesucristo cumplía con la expectativa de ellos. ¿Qué rey esperaban ellos? Esperaban un rey político, un rey con un poderío militar, un rey que los liberara del imperio de turno, que en este caso era el imperio romano. ¿Cumplía Cristo, este rey, en la forma en que vino con la expectativa? ¿Fue aceptado? ¿Fue rechazado? ¿Por qué fue aceptado por algunos? ¿Por qué fue rechazado por otros? ¿Comenzó su reino, el reino de Cristo? ¿Cómo comenzó? ¿Cuáles fueron las características? ¿Cuáles son las implicancias para nosotros, para su iglesia? ¿Reina Él totalmente o parcialmente? ¿En qué sentido reina? Todas estas preguntas, mis hermanos, las vamos a responder la próxima clase. Que el Señor les bendiga para que podamos estar atentos entonces a la segunda parte del Evangelio del Reino. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia Dios Proveerá. Nos vemos pronto.